La civilización griega se desarrollaron en las penínsulas balcánicas de Anatolia y en las islas de los mares mediterráneos. Los griegos consideraban que sus templos eran como viviendas para los dioses, para sus dioses en aquel momento. Los primeros templos estaban hechos de ladrillo y madera, pero a medida que su economía fue mejorando, ellos también fueron incluyendo piedra y así fueron cambiando los diseños de sus templos. Simplemente fueron haciendo mejoras y fueron perfeccionándolos, pues. Casi todos los templos griegos están hechos de una forma rectangular, donde se encuentran sobre plataformas de algo así como de 3 niveles. Estos niveles eran considerados niveles decorativos, pues, y los 3 principales niveles o los 3 niveles más llamativos en aquel momento era el dórico, el jónico y el corinto. Entre sus obras más representativas estaban el templo de Éfeso, también estaba la fachada de la biblioteca de Celso y el teatro griego de Apiduro. En cuanto a la alfarería griega, los primeros jarrones fueron decorados con figuras geométricas y después comenzaron a utilizar otro tipo de figuras, fueron incluyendo dentro de sus figuras o dentro de sus diseños historias, cosas que les iban pasando, pues. Eran fondos claros y fondos oscuros que iban utilizando para pintar esos jarrones griegos. En sus características de diseño y de ¿cómo diríamos?, de pintura, ellos utilizaban mucho los rasgos faciales, las manos, los pies, que eran dibujados con mucho cuidado, mientras que los ojos eran dibujados de una manera de frontales, algo así. Creo que era lo que utilizaban los griegos en aquel momento. En cuanto a la escultura griega, ellos hacían figuras que parecían, sus estatuas que utilizaban, daban aspectos de que estuviesen moviéndose, pues. Una de sus artistas principales, que fue Mirón, era quien utilizaba el bronce para reproducir estos tipos de sensación que ellos le daban, pues. Y los romanos, ellos utilizaron fue el mármol, pues. La posición que utilizaban en el cuerpo era algo así llamado como contraposo, que es una posición donde el cuerpo está cimentado sobre una piedra, sobre una pierna, perdón, y le daban, era como que si la otra pierna estuviese al aire y le daba una sensación de que estuviera relajada, y eso le daba una sensación de movimiento a las esculturas que ellos utilizaban. Las principales características del arte griego era que el arte estaba muy de acuerdo con lo que era realista, pues muy apegado a la realidad. En su arte sus artistas se dedicaban mucho a estudiar la arquitectura como la escultura. El trabajo que se llevaba a cabo en arquitectura era especialmente un trabajo en equipo, era dirigido por un maestro, lo cual esto llevaba a que este trabajo que ellos realizaban de arquitectura fuera muy fluido, era muy perfecto, pues, porque era dirigido por una sola persona y no divagaban entre tantas cosas. En cuanto a la religiosidad, ellos se regían por un politeísmo, pues, donde sus dioses eran antropomorfos, entre los cuales destacaban Zeus, destacaba Atenas, los cuales dieron pie a la representación mitológica de lo que nosotros conocemos ahora. Estas teorías de sus dioses fueron desarrolladas en una ciudad llamada Polis, que era una ciudad que representaba a la mujer como al hombre en su estructura física, pues en su contextura física atlética. En cuanto al arte romano, fue iniciado por allá por el siglo II a.C., cuando Grecia fue conquistada por los romanos. Pareciese que estos romanos tomaron muchas de las ideas que los griegos utilizaban, solo que ellos modificaron su arquitectura. Colocaron arcos en las casas,
Las casas eran medianeras, o sea, de medio techo, del techo era un poco bajo. La caída de su agua, de las aguas cuando llovían, iban a una especie de tinaja o de aljibe donde ellos retenían el agua para su manutención, para su riega. Los templos que ellos utilizaban eran similares a los de los griegos, solo que modificaron el número de columnas que los griegos ponían afuera. Estos utilizaron unas columnas más apiladas y utilizaron dos bóvedas para hacer que fueran menos cantidad. Lo que sí mantuvieron fue utilizando arcos de manera que ¿cómo se diría? Se separaran, pues, o fueran diferentes a la de los griegos, pues sus formas eran rectangulares, la de los templos. Las principales estructuras que los romanos utilizaron o con las que ellos se han dado a conocer es el Teatro de Marcelo, el imponente Coliseo romano y el Teatro de Palmira, que son sus obras íconos a nivel mundial. La alfarería romana se destaca por la utilización de barniz negro y de barniz rojo, aunque sus paredes son, o sea, los bordes de sus vasijas son finas. Dice que son casi que tipo vidrio, tipo transparente, que fueron utilizadas como linternas o como vasijas para colocar velas o utilizarlas como lámparas. Las vasijas que ellos fueron utilizando fueron de diversas modalidades. Fueron utilizando tierra y la fueron decorando con un relieve de galva que era lo que le daba un tono como de color rojo. Otra de las aplicaciones para la que utilizaban la alfarería era porque ellos fueron de los primeros que utilizaron las tuberías de agua. Ellos utilizaron llevar agua de un sitio a otro por tuberías realizadas con arcilla o con los materiales que ellos utilizaban en aquel momento. Las características principales del arte romano era que ellos se preocupaban por sus juegos en masa, pues por eso utilizaban el Coliseo romano y sus sitios donde utilizaban para pelear. Sus esculturas eran consideradas como colosales o son consideradas aún en este momento como colosales. Utilizaban como elemento básico para su arquitectura era el arco y la bóveda. Y también utilizaban sobre todas esas estructuras, arcos y bóvedas, utilizaban las cúpulas. También fueron utilizando el relato utilizaron pinturas pues dentro de sus esculturas para darle mayor vistosidad. Roma fue creada bajo un relieve histórico continuo y narrativo. Ellos iban dando esas pinturas que ellos iban haciendo dentro de los templos era una obra narrativa de todos sus hechos históricos. Iban narrando sus conquistas dentro de esas pinturas. La escultura griega, al igual que la de Grecia, utilizaban mucho las figuras humanas para realzar a sus dioses, pues. Y le daban mucho realismo, le gustaba mucho mostrar los efectos que fueron ignorados por los griegos en su principio, y los romanos después fueron adaptándose al mejoramiento y a la utilización de mosaicos. Entre la diferencia entre el arte griego y el arte romano era que los griegos utilizaban esculturas idealistas, mientras que los romanos preferían utilizar esculturas o figuras realistas. Las estructuras griegas eran para lugares públicos, mientras que los de los romanos servían para sus necesidades privadas. Los griegos consideraban como característica principal que su arte quedara el ser humano plasmado dentro de ellos, tanto que utilizaban características faciales y expresiones corporales, mientras que los romanos no tomaban mucho ese tipo de cosas, sino que les gustaba más utilizar las cabezas, o sea, hacer representaciones de cabezas y de los bustos de sus dioses. Mi nombre es Lisandro Galíndez y esta fue mi exposición sobre el arte griego y el arte romano. Muchas gracias.
bastonandra